Bienvenidos y bienvenidas a la Unidad 3, Normativa Ambiental vigente en Chile y en el mundo, del módulo 3 del curso Economía Circular. En esta cápsula conoceremos los principales marcos legales que regulan la protección del medio ambiente, tanto a nivel nacional como internacional. Exploraremos cómo estas normativas establecen estándares, promueven buenas prácticas y obligan a distintos actores, incluyendo empresas, instituciones y gobiernos, a actuar con responsabilidad frente a los desafíos ambientales. Analizaremos leyes clave como la Ley REP, el Acuerdo de París, el Convenio de Basilea y también como universidades públicas como la Universidad de Santiago de Chile USA que integran estos principios en su gestión institucional, alineadas con la Agenda 2030. Acompáñanos a descubrir cómo el derecho ambiental se convierte en una herramienta fundamental para impulsar la economía circular, prevenir riesgos y construir un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible. La historia ha demostrado que el crecimiento económico sin límites ambientales tiene un alto costo. Para proteger la salud de las personas y del planeta, necesitamos más que buenas intenciones. Necesitamos normas, reglas claras, responsabilidad compartida. La normativa ambiental es el conjunto de leyes, tratados y reglamentos que regulan la relación entre la actividad humana y el medio ambiente. Su objetivo, prevenir la contaminación, conservar los ecosistemas y garantizar un desarrollo sostenible. Chile cuenta con un marco legal robusto. Desde la Ley 19.300, que establece las bases generales del medio ambiente, hasta leyes más recientes como la Ley REP, la piedra angular de la economía circular en el país. Ley 19.300. Marco general. Define evaluación ambiental y principios como prevención, participación y responsabilidad. Ley REP número 20.920. Establece que quien fabrica o importa productos debe hacerse cargo de sus residuos. Ley Marco de Cambio Climático, 2022, fija metas climáticas, incluyendo carbono neutralidad a 2050. Normas de emisión y calidad, estándares para aire, agua, suelo. Convenios internacionales ratificados. Chile es parte de los acuerdos de Basilea, Estocolmo y Minamata. Servicio de Evaluación Ambiental. Desde el año 2010, con la promulgación de la Ley 20.417, Chile cuenta con una institucionalidad ambiental conformada por el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Como Servicio de Evaluación Ambiental, estamos encargados de la gestión de dos de los instrumentos que la Ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente señala. La administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, CIA, y el fomento y facilitación de la participación ciudadana en la evaluación ambiental. A través del CIA, determinamos si un proyecto o actividad genera alteraciones en el medio ambiente y si se ajusta o no a las normas vigentes del país. Es por ello que, previo a la ejecución de cualquier proyecto, su titular debe analizar el artículo 10 de la Ley número 19.300 y el artículo 3 de reglamento del CIA, determinando si su proyecto se encuentra dentro de las tipologías de proyectos que son susceptibles de causar impactos ambientales. De esta manera, la ejecución del proyecto dependerá de los resultados de la evaluación de impacto ambiental, donde se analizará si las partes, obras y acciones del proyecto, sus residuos y emisiones, alteran los componentes del medio ambiente. Según corresponda, el titular podrá ingresar sus proyectos al CIA bajo dos modalidades: un estudio de impacto ambiental, EIA, o una declaración de impacto ambiental, DIA. Para ello, le corresponde analizar el artículo 11 de la Ley número 19.300, donde se establece que los proyectos que requieren la elaboración de un EIA son aquellos que generan o presentan algunos de los efectos, características o circunstancias: A. Riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos. B. Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. C. Reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. D. Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. E.
alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de una zona. Y F, alteración de monumentos, sitio con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general los pertenecientes al patrimonio cultural. Si el proyecto no genera o presenta ninguno de estos efectos, corresponde el ingreso a través de una DIA. Ahora que el titular ha determinado la modalidad de ingreso al CIA, el SEA realiza la evaluación de impacto ambiental coordinadamente con diversos actores. Durante todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, el SEA coordina con otros órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, OAECA, y con la ciudadanía. Al comienzo del proceso, el SEA revisa los antecedentes entregados por el titular del proyecto, realiza preguntas al titular para aclarar, rectificar y/o ampliar la información del proyecto. Según corresponda, el SEA se encarga de convocar e informar a la ciudadanía mediante actividades que permitan recabar sus observaciones e incorporarlas a la evaluación ambiental. Y por último, participa en la calificación del proyecto. En la etapa de admisibilidad, el SEA se encarga de revisar que el titular del proyecto haya proporcionado toda la información necesaria para su evaluación, que son los contenidos mínimos y comunes señalados en los artículos 12 al 17 del reglamento, además de aquellos mínimos exigidos específicamente a los EIA y las DIA en los artículos 18 y 19 respectivamente. Durante la etapa de evaluación, el SEA analiza junto a los OAECA que los proyectos se ajustan a las normas vigentes. En caso de ser así, el SEA emite un informe consolidado de evaluación, ICE, con la recomendación de aprobación o rechazo del proyecto. Sin embargo, en caso que existan errores, omisiones o inexactitudes, elabora un informe consolidado de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, ICSARA, en cuyo caso el titular deberá presentar una adenda con las respuestas y antecedentes solicitados. Este proceso de preguntas y respuestas puede repetirse en 2 ocasiones en el caso de las DIA y excepcionalmente una tercera en caso de los EIA. Una vez analizadas las respuestas, el SEA emite el informe consolidado de evaluación ICE, donde recomienda al director ejecutivo o a la Comisión de Evaluación Regional la aprobación o rechazo del proyecto. El resultado de la evaluación de impacto ambiental es la emisión de la Resolución de Calificación Ambiental, RCA. Cuando esta es favorable, las condiciones impuestas deberán ser cumplidas obligatoriamente por el titular, lo que se comprobará mediante las acciones de seguimiento y fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin embargo, si la RCA es desfavorable, el proyecto no se podrá ejecutar. El titular y la ciudadanía cuentan con instancias posteriores a la emisión de la RCA en que podrán interponer un recurso de reclamación para que la autoridad revise su decisión. En caso que el resultado no sea de su conformidad, estos podrán acudir a los tribunales ambientales y posteriormente a la Corte Suprema. Servicio de Evaluación Ambiental. Soy Gonzalo Bravo, asociado senior del Grupo de Derecho Público y Mercados Regulados de Albaile Saliasnik, y hoy les hablaré sobre las implicancias y aspectos más relevantes para las empresas de la Ley 20.920, la cual contiene el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, la que nosotros llamamos Ley REP. ¿En qué consiste la Ley REP? La ley, que entró en vigencia en septiembre del 2023, tiene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar la reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización a través de la instauración de la responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión de residuos. Todo ello con el fin de proteger a la salud de las personas y el medio ambiente. Para ello, esta ley involucra una serie de participantes que cumplen un rol específico en los objetivos que la ley se propone. Por una parte, tenemos productores de productos prioritarios que, evidentemente, generan residuos. Ellos deben, ya sea de forma individual o de manera colectiva, gestionar la recolección y valorización de sus residuos a través de un sistema de gestión, el que, por medio de procedimientos de licitación pública, organizará y contratará los gestores de residuos, quienes concretamente se encargan de recolectar y manejarlos. De este modo, el sistema de gestión es el mecanismo previsto para que los productores, ya sea de manera individual o de manera colectiva,
den cumplimiento a las obligaciones establecidas en el marco de la responsabilidad extendida del productor, ya sea a través, por ejemplo, de implementación de un plan de gestión. Así, la ley REP corresponde a un régimen especial de gestión de residuos, en el cual los productores de productos prioritarios son responsables de la organización y el financiamiento de la gestión de residuos, que evidentemente comercialicen dentro de nuestro país. ¿Cuáles son los productos prioritarios afectos a esta nueva ley? Aceites lubricantes, baterías, aparatos eléctricos y electrónicos, envases y embalajes, neumáticos y diarios y revistas. ¿Cómo se regulará? Se establecerán metas de porcentaje para todo el territorio nacional. Se considerará la cantidad de productos prioritarios introducidos en el mercado nacional. Se aplicará los principios de gradualismo y de jerarquía en el manejo de los residuos, priorizando la reutilización y valoración por sobre la eliminación o destinación a vertederos. Se establecerán diferencias en cuanto a procesos de reciclaje. Y además, se podrán establecer obligaciones adicionales de prevención en la generación de residuos. ¿Cómo funcionará en esta primera etapa? Mientras no entren en vigor los decretos supremos que establezcan las metas y otras obligaciones asociadas a cada producto prioritario, el Ministerio del Medio Ambiente podrá requerir a los productores informar anualmente, a través de la declaración en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes, lo siguiente. Primero, la cantidad de productos prioritarios comercializados en el país durante el año inmediatamente anterior. Segundo, las actividades de recolección, valoración y eliminación realizadas en igual periodo y su costo. Tercero, cantidad de residuos recolectados, valorizados y eliminados en dicho plazo, y también indicando si la gestión para las actividades de recolección y valoración es individual o de manera colectiva. Finalmente, esta declaración debe ser realizada por todos los productores de productos prioritarios considerados en la ley REP que hayan generado más de 300 kilos de residuos de envases y embalajes al año. Esta ley requiere de una serie de reglamentos para su completa implementación, que no solo se limitan a la determinación de metas de recolección y revalorización por cada producto prioritario, sino que también se extienden a aspectos procedimentales de la ley. Celebramos la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático, una ley que tiene como objetivo que Chile va a ser carbono neutral y resiliente al clima a más tardar al año 2050. Esto significa que fija un norte por los próximos 30 años, que va a cambiar de manera muy estructural la manera que funciona el Estado para lograr los objetivos de descarbonizarnos y construir una sociedad resiliente. Existe una relación indisoluble entre nosotros y la naturaleza. El cambio climático es hoy y no mañana una amenaza para el bienestar de las personas y la salud del planeta. Pilar, cuéntanos por favor la importancia que tiene la Ley Marcos de Cambio Climático que se aprobó este año. Bueno, la Ley Marco de Cambio Climático está marcando un hito muy importante de carácter civilizatorio, diría yo, porque es la respuesta a un compromiso internacional que Chile asumió en el Acuerdo de París y en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. ¿Qué significa esto? Que estamos pasando una nueva etapa en la que consideramos que el cambio climático debe ser una acción conjunta de toda la sociedad. Esto era muy distinto antes, porque el cambio climático estaba asociado a la tarea del derecho ambiental y a las tareas que tenía el Ministerio de Medio Ambiente en este sentido. Y por lo tanto estaba radicado en un sector del Estado. Y ahora vemos que por primera vez esto es de carácter transversal como una tarea conjunta del Estado en la que además se debe involucrar al sector privado y a la sociedad civil. ¿Y esta ley específicamente considera el tema de la migración climática? No directamente, pero porque se trata de una ley marco. Y como ley marco lo que hace es definir una institucionalidad, instrumentos y un objetivo común. Y este objetivo común no solo es la carbono neutralidad hacia el 2050, sino que también avanzar y profundizar la capacidad de respuesta y de adaptación frente a este fenómeno del cambio climático y también de aumentar la resiliencia en el país. Y en este marco se establece la obligación para
para los órganos del Estado, sectores, ministerios, gobiernos regionales y municipios de establecer planes de adaptación al cambio climático. Y es en ese contexto y a través de estos instrumentos que efectivamente se pueden establecer medidas concretas, primero para evitar las migraciones climáticas, de manera a mejorar las condiciones de habitabilidad. Porque en definitiva la migración se produce cuando la población no tiene esas condiciones de habitabilidad básicas y tiene que trasladarse a otros lugares. Entonces, a través de medidas eficaces de adaptación podemos evitar esas situaciones o bien establecer medidas para que esas migraciones se produzcan de manera respetuosas de la dignidad de las personas y de sus derechos fundamentales. ¿Y qué pasa con las personas que por X razón se van quedando atrapadas en las zonas donde hay problemáticas de climas severos, como por ejemplo quedarse definitivamente sin agua? En mi opinión, el abastecer a la población con camiones aljibes es una cuestión realmente una medida muy paliativa y de urgencia extrema. O sea, no podríamos basar una política pública de respuesta. Que eso sea la norma, digamos. Exacto, que sea la regla general es una cuestión muy éticamente discutible. O sea que resolviendo eso, también de alguna manera se va a resolver la migración. Exactamente, pero bueno, ahí el Estado también tiene limitaciones del contexto geográfico y biofísico de los territorios. Y pues, si no hay agua definitivamente, ¿cómo el Estado puede garantizar este derecho? Y quizás ahí, efectivamente, incluso se puede promover una migración, pero lo importante es que ésta se realice en condiciones de respeto de los derechos humanos de la población que se traslada de un espacio a otro por efecto de este cambio del clima del cual no son responsables las personas, claro, ¿no? Sí. O al menos no esta generación en los efectos que estamos viendo. Si bien hemos debido aceptar nuestra responsabilidad como seres humanos en el estado actual de nuestro planeta, también aparecen aspectos psicológicos que debemos atender, sobre todo en aquellas personas que sufren en mayor medida los efectos de la crisis medioambiental. Rodolfo, cuéntanos cómo podemos abordar el tema de la migración climática sin sumar más estrés a la población, pero por otro lado, haciendo también un claro y enérgico llamado a la acción y a la empatía, ¿no? Sí, mira, es una pregunta muy importante porque los fenómenos, los procesos migratorios siempre han existido en la historia de la humanidad y el cambio climático aparece como un factor que va a amplificar probablemente este tipo de fenómenos. Yo te diría que para los problemas complejos no hay soluciones simples, ¿no? No hay una fórmula, pero hay algo que es sumamente importante y que es anticiparse a los problemas. En la medida que tú anticipas los problemas y te preparas para ciertas situaciones, puedes tener más herramientas para preparar los lugares que van a recibir esa migración, a las personas que van a recibir a esos migrantes y a los mismos migrantes que por razones determinadas, climáticas o no, estén llegando, digamos, al país. Y eso es algo que todo eso que explicas, es algo que estamos ya haciendo en Chile, ¿se está aplicando? Sí, yo creo que en ese sentido me consta, porque nos han invitado a participar como CR2 a mesas de trabajo organizadas lideradas por ONEMI. La ONEMI tomó un liderazgo muy importante y ha estado trabajando en eso. Rodolfo, ¿cómo podemos reenfocar un poco el miedo y la desesperanza que genera este tema del cambio climático? Bueno, yo te diría que ese es uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. Llevamos décadas escuchando hablar de cambio climático, décadas con ultimátums, y yo te diría que en cierto modo ese mensaje catastrófico lamentablemente era necesario, ¿no? En algún momento, como para remecer a las personas y sobre todo a los gobiernos, ¿no? Pero hoy día la preocupación yo diría que está más que instalada, ¿no? Y el problema es que cuando tú insistes en el problema pero no lo acompañas de soluciones que tú mismo puedas implementar, puedes generar un efecto contrario, ¿no? Y que la gente diga, el problema es tan grande y yo no puedo hacer nada. Entonces hay sensibilidades que están cambiando, pero todavía hay mucho más
¿no?, que necesitamos hacer. Y en esa misma dirección tú planteas algo que me parece muy interesante y que en el fondo también ves en este cambio climático una oportunidad de que generemos una sociedad más justa, una sociedad más equitativa también. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, en los 90, principios de los 2000, el cambio climático era un problema científico. Pero hoy día ya no es un problema científico, es un problema social, un problema económico, es un problema político. Y en ese sentido podemos ver que las decisiones que tomemos como país, pensando en el futuro del país, el tipo de industria que queremos promover, el tipo de desarrollo que queremos generar, nos puede invitar, digamos, si ponemos el cambio climático sobre la mesa, a efectivamente construir una sociedad que sea mucho más justa, y de las agrupaciones sociales tienen conciencia de que aquí tenemos un tema serio, pero que tenemos esta tremenda oportunidad. Normas ambientales internacionales. A nivel global, los países avanzan hacia marcos más exigentes. La Unión Europea, por ejemplo, lidera con el Pacto Verde Europeo y su Ley de Economía Circular, que obliga a repensar productos desde su diseño. Acuerdo de París, Compromiso Climático Global. Convenio de Basilea, controla residuos peligrosos. Ley de Economía Circular, Unión Europea, Diseño Sostenible, Reciclaje Obligatorio. Agenda 2030 ODS. Objetivos comunes para sostenibilidad ambiental y social. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. En la Conferencia del Clima celebrada en París en diciembre de 2015, 195 países acordaron el primer plan de acción universal de la historia para atajar el cambio climático, limitando el calentamiento a muy poco por debajo de 2 grados centígrados. Este logro histórico es solo el principio. Ahora, los países deben convertir sus promesas en medidas concretas. Las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la ganadería y la deforestación, provocan un aumento de las temperaturas. La subida del nivel del mar pondrá en peligro las zonas costeras y las islas de baja altitud. Las sequías y las supertormentas serán más frecuentes, y 1 de cada 6 especies se verá amenazada. Por esos motivos, los países se comprometieron en París a atajar el cambio climático, reduciendo los gases de efecto invernadero y tomando medidas para adaptarse a sus consecuencias. Ello requerirá una transformación económica global. Apostar por las renovables, aumentar la sostenibilidad de la agricultura, descarbonizar el transporte y rediseñar el mercado energético. Esta transformación ofrecerá nuevas oportunidades a las industrias, los inversores y las empresas innovadoras. Y cuanto más haga un país, más se beneficiarán sus ciudadanos. Más empleo, más productos inteligentes, mayor calidad del aire y suministros energéticos más seguros. Hacerlo posible supone todo un reto. Todos podemos aportar nuestro granito de arena. Más de 10.000 empresas, inversores, regiones, ciudades y organizaciones de la sociedad civil ya están pasando a la acción en todo el mundo. Pero los fenómenos relacionados con el cambio climático son cada vez más frecuentes. Afectan a todos los países, que deben reforzar su resistencia a los cambios medioambientales. Una cosa es segura: la cooperación internacional es la clave para hallar una solución global. Los países desarrollados se han comprometido a ayudar al resto con tecnología, fortaleciendo las instituciones y mediante financiación. Otros países, incluyendo los emergentes, también están aumentando su ayuda a las naciones más vulnerables. La Unión Europea ya está convirtiendo su compromiso de París en medidas concretas y reducirá sus emisiones, como mínimo, en un 40% de aquí a 2030. Desde 1990, la Unión Europea ha reducido sus emisiones en casi un 25%, al tiempo que su economía crecía en casi un 50%. El Acuerdo de París nos ofrece un plan de acción global para combatir el cambio climático. Trabajando unidos, podemos construir un mundo más seguro y sostenible para nosotros y para las generaciones venideras.
tema para contarles de la discusión que se está dando en nuestro país, de un tema que en materia medioambiental es bien relevante y que puede tener implicancias además bien importantes, no solo a nivel interno, en desarrollo de ciertas industrias, sino también en la imagen que proyecta nuestro país en esta materia. Hablamos de la discusión de un reglamento para una eventual exportación de residuos peligrosos. ¿Por qué este tema es tan relevante? Bueno, lo vamos a conversar en la entrevista de esta mañana. Nos acompaña aquí en el estudio la representante del Centro Regional de Basilea, Leila Debias. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. No, gracias por la invitación. Leila, bueno, se está discutiendo este reglamento, es un tema bien importante. Los países también a nivel internacional se han puesto de acuerdo respecto a la exportación precisamente de residuos peligrosos. ¿Por qué este tema es tan relevante? Y si podemos también partir por esa definición de qué se consideran estos residuos peligrosos, Leila. Sí, es un tema totalmente importante. Hay un convenio internacional. El convenio internacional es el convenio de Basilea sobre movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. Ajá. Todos los países de la región de América del Sur, en este caso no solamente Chile, sino Argentina, Brasil, Colombia, han ratificado este convenio, que es del año 1989. El objetivo del convenio es el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. Ajá. Está definido en el convenio qué son los residuos peligrosos. Son aquellos que tienen características de peligrosidad y que también forman parte de la corriente de desechos. Por Pero ejemplo, lo importante, todo lo que tenga que ver, que tenga plomo, que tenga mercurio, solventes, características de peligrosidad que nos referimos, cancerígeno, tóxico. De acuerdo. Y lo que busca el convenio entonces es que cada país se haga responsable en el fondo de esos residuos, ¿no? Lo que busca el convenio es evitar el movimiento transfronterizo, que sea el menor posible, ¿no? Perfecto. Y los principios de Basilea son minimizar la generación de residuos peligrosos, también tratar in situ o el principio de proximidad, pero a lo que es importante también tener en cuenta, porque muchas veces nos dicen por qué hay una contradicción a lo mejor entre la legislación nacional y el convenio de Basilea. No hay una contradicción, sino que el convenio de Basilea establece específicamente que ese es el piso de la definición del residuo peligroso, pero el país es soberano por el principio de soberanía para legislar de acuerdo a su ordenamiento positivo, ¿no? Leila, ahora, esto está en un contexto, ¿no? En nuestro país se ha avanzado, por ejemplo, en la ley REP, ¿no? Sí, que es muy importante. Para la responsabilidad extendida de los productores en los productos que ponen en el mercado. Desde una perspectiva económica, ¿qué efectos puede tener esta discusión sobre un reglamento para una eventual exportación de estos residuos? Hay un tema importantísimo que establece el convenio de Basilea. El convenio de Basilea no dice no a la exportación de residuos peligrosos, pero hay una condición, que es la capacidad técnica que tenga el país, y esto lo evalúa la autoridad competente. Ajá. Entonces, se trata de minimizar y de eliminar ese movimiento transfronterizo, pero sí hay capacidad técnica en el país. Perfecto. Y eso es muy importante. ¿Y Chile ahí tiene, por ejemplo, capacidad técnica hoy día? Eso es lo que la autoridad competente tiene que relevar. Ajá. Y es muy importante, y esto es fundamental con respecto a la capacidad técnica de un país, que vos hablabas de la parte económica, y con respecto a la parte económica no estamos hablando de proteccionismo, sino que estamos hablando de también fomentar la industria nacional en cada país, si está esta capacidad técnica, por supuesto, relevada, ¿no? Sí, y para allá iba mi pregunta también precisamente, si es que hoy día Chile tiene las capacidades y si no, si está en condiciones de crear ese ecosistema, digamos, que permita hacerse cargo del reciclaje, por ejemplo. Yo creo que Chile, al igual que toda América del Sur, tiene un potencial muy grande en todo lo que es su capacidad técnica y también en todo lo que es la responsabilidad extendida del productor. Hay un ejemplo en América del Sur, se ha estado evolucionando en forma positiva y creo que realmente las autoridades competentes deben tener en cuenta justamente las capacidades y el desarrollo tecnológico del país, ¿no? Pero con el objetivo de dar cumplimiento al convenio, ¿no? No solamente con el objetivo de dar cumplimiento al convenio, yo creo que también hay una cuestión que vos la resaltaste, económica, hay una agenda que tiene que ver con la COP 28 que está sucediendo en este momento, con la transición energética. Yo estoy en estos momentos en Chile por el Congreso sobre litio, que estamos llevando a cabo una investigación entre Argentina, la Universidad Argentina y la Universidad de Chile, y vemos el potencial que pueda tener la región.
y entre regiones también poder cumplir no solamente los compromisos internacionales, sino también la legislación nacional y la agenda ambiental, que no es solamente ambiental, sino es económica y es social, porque la capacidad técnica en realizar un manejo sustentable de residuos también brinda trabajo. Sí, esto es algo muy importante para ustedes. Y en ese sentido se transforma este desarrollo, tal como lo ha planteado la misma ley REP, en una especie de círculo virtuoso, ¿no? Claro, porque es la promoción de la economía circular, que tanto nos piden desde la Unión Europea y de los países a los cuales tanto Chile como Argentina, como Brasil, como Colombia exportan. Sí, claro que sí. Ahora, ¿cómo se proyecta este tema a nivel internacional también? Pensando en los estadios de desarrollo que tiene cada uno de los países, ¿no? ¿Cómo se proyecta Chile o si quiere la región también pensando en el cumplimiento de estos convenios, por ejemplo? Creo que la región ha ratificado rápidamente todos los convenios sobre químicos. En este caso, Basilea forma parte de un clúster con el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, con Rotterdam. Creo que la región tiene no solamente capacidad técnica, sino también tiene muy buenos recursos humanos y expertos en la materia que forman parte de los comités científicos tecnológicos. Entonces, me parece que estamos en un momento en el cual nuestra región tiene que estar más unida que nunca y ver las posibilidades y las modalidades de cooperación en vistas a la competitividad que vamos a tener que tener con la agenda que se viene, ¿no? No solamente ambiental. Sí, por supuesto. Leila, por último, a propósito de su visita por este congreso en torno al litio, ¿cómo ha visto usted el desarrollo desde el punto de vista del marco normativo medioambiental acá en la región? Se lo pregunto porque, bueno, en Chile hay mucho interés por el desarrollo de proyectos. Argentina ha crecido y ha ido acelerando además también el desarrollo y la atracción de inversiones. ¿Cómo ve, por ejemplo, esa competencia entre ambos países por atraer inversiones? Realmente estamos en un momento en el cual ustedes han sacado la Estrategia Nacional de Litio, que es lo que se está discutiendo. Nosotros, bueno, asume el domingo un nuevo presidente, tenemos que ver cuál va a ser la impronta, pero creo que hay modalidades o tipos de cooperación que se pueden explorar. De hecho, en sí, este proyecto tiene que ver con la cooperación. O sea, podemos ser competitivos, pero hay una cadena productiva y una cadena de proveedores, está la trazabilidad, tenemos otro tipo de energías renovables, también ahí con ustedes y con Bolivia y con Brasil, el desarrollo del hidrógeno verde. O sea, las energías renovables son muy importantes. De hecho, en sí, igualmente, otro tema para cooperar con la región en materia de energías renovables es ir eliminando las barreras no arancelarias que puedan ser discriminatorias y tener en cuenta, porque se va a generar mucho empleo con todo lo que nos está pidiendo la Unión Europea a través del Pacto Verde. Así que me parece fundamental. Y ayer se decía en el Congreso, dejar un poco a lo mejor la parte competitiva entre los países y ver cuáles son las modalidades de cooperación, porque quizás nosotros nos podemos dedicar a una parte de la cadena, ustedes a otra parte de la cadena. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Interesante desarrollar ese polo también acá a nivel regional. Sí, totalmente. Leila, gracias por haber venido al estudio de CNN. No, muchas gracias a ti. En 2015, y gracias a un esfuerzo internacional inédito, el más grande del que se tenga registro en la historia de la humanidad, 193 países acordaron una agenda global para el desarrollo sostenible con una misión: transformar el mundo de acá a 2030. 836 millones de personas aún viven en la pobreza extrema. El 74% de los pobres se ven directamente afectados por la degradación de la tierra. Alrededor de 795 millones de personas no disponen de alimentos. ¿Por qué transformarlo? ¿A qué se comprometieron los países para solucionar estos problemas? A cumplir con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para acabar con la pobreza, cambiar la forma en que nos relacionamos con el planeta y entre las personas y alcanzar un progreso inclusivo, para que en 2030 se puedan satisfacer las necesidades de todas y todos en el presente sin poner en riesgo el futuro. Para lograrlo, necesitamos la colaboración y compromiso de cada persona y cada país. A nivel local, se deben adaptar estos objetivos a cada contexto. Cada país debe establecer prioridades e identificar indicadores para medir su progreso. Naciones Unidas acompaña a los gobiernos y la ciudadanía en este proceso para promover el cambio global sin dejar a nadie atrás. Para más información, visita onu.cl.
La Universidad de Santiago de Chile ha definido, en su Plan de Desarrollo Institucional 2025 a 2030, una serie de compromisos estratégicos bajo el área de gestión estratégica, que apuntan a transformar la gestión interna en una práctica alineada con la sostenibilidad. Como parte fundamental de este proceso, las y los funcionarios, administrativos, técnicos y asesores cumplen un rol clave. Son quienes operan, ejecutan y consolidan las políticas que permiten reducir residuos, mejorar la eficiencia energética, implementar compras sostenibles y aplicar la ley REP dentro del campus. Este curso ha sido diseñado para entregarles herramientas, conocimientos y criterios que les permitan comprender los principios de la economía circular, aplicarlos a la gestión de recursos, materiales, residuos y servicios, reconocer su rol en el cumplimiento de los compromisos institucionales en sostenibilidad, contribuir desde su área al desarrollo de un campus más limpio, eficiente y resiliente. Objetivos estratégicos de la Universidad de Santiago de Chile vinculados a este curso. Desarrollar un campus sostenible, aplicación de prácticas circulares en energía, agua, residuos. Fomentar la formación en desarrollo territorial sostenible, este curso es una instancia formativa para ese objetivo. Desarrollar una cultura sostenible en la comunidad universitaria, las y los funcionarios son agentes activos en este cambio cultural. Fortalecer la eficiencia y sostenibilidad en el uso de recursos, optimización de materiales, reducción de desperdicios, eficiencia operacional. En esta unidad hemos visto cómo los compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Acuerdo de París, se traducen en normativa aplicable mediante la institucionalidad ambiental en Chile. Desde leyes como la REP hasta reglamentos sobre emisiones, estas herramientas conforman el marco legal que regula la gestión ambiental. A lo largo de este curso, hemos aprendido que la economía circular es mucho más que reciclar o reutilizar. Es un cambio estructural en nuestro sistema económico, que transforma la manera en que producimos, consumimos y gestionamos los recursos. Un modelo que no solo reduce impactos ambientales, sino que también protege la salud de las personas y promueve una nueva cultura organizacional.